Bueno, y Paco Ornelas, ¿Qué pasó? ¿cómo ves esto de...? No estoy hablando solamente de la economía en esta legislatura, ¿verdad, Gerardo? No. Es primera minoría. Sí. Es primera minoría el PRI. Es decir, son 16 diputados. 16 diputados. Más los que se les sumen en la próxima semana. Sí, porque eso siempre pasa. Va a ser, seguramente, como ha sido la tradición, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, lo nombran presidente de la mesa directiva para que conteste, o para que reciba el informe, no que conteste el informe. Y en la práctica, bueno, y además por el voto ponderado, es quien tiene mayoría en la Junta de Coordinación Parlamentaria, que es el órgano de gobierno permanente del Congreso del Estado, ¿verdad? Así es. Sí, Muy sí, bien. sí. ¿Cómo la ves, Paco? No, aquí lo que yo diría, que la lectura apunta a otra cosa. La lectura es en el sentido, pues, no solo en torno a la Cámara, sino en torno a la fuerza política hegemónica del Estado. Y que de alguna manera Leonel como el hijo representan una cercanía con la gente del campo, con la CNC, si no ando equivocado. Así es. Entonces, en esa línea a mí me parece que por ahí va la lectura. O sea, no enfocarnos allá, porque además sabemos de toda la vida cómo se han manejado el proyecto de ¿cómo se llama?, de Montesquieu, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sabemos pues cómo se ha manejado en el transcurso de México, que realmente ha sido hegemónico el Ejecutivo a nivel nacional y a nivel estatal. Por ahí va la lectura, pues, en este caso es el control de las fuerzas políticas del gobernador, de los diputados que asumen mayoría también como partido, y ellos deciden en este sentido. Aquí la cuestión es que ya no son los tiempos de antes y que habrá que, como decía Pablo, establecer consensos y ahí juega una participación conocedora. Esta mañana nos encontramos ahí con la presencia de un diputado electo que se acercó a la conferencia de prensa y platicamos. Él se acercó y platicamos no voy a mencionar el nombre, platicamos en los buenos términos, porque viene de raíces, pues, de tipo cardenista, de reparto de tierras, a través de su padre. Estamos hablando ya de los 40, 50, y entonces para él fue una satisfacción estar escuchándonos ahí en la conferencia de prensa. Oigan, no pareciera que ya con la entrada en la segunda parte del gobierno de César Duarte, se inicia la segunda mitad, y a partir de ahora, bueno, son días menos en el gobierno, que ahora empieza a consolidarse la presencia del grupo cercano del gobernador en el gabinete, en los puestos de poder, y que esto apunta ya a que el grupo de César Duarte está preparándose para el relevo, poniendo a sus cuadros en el camino y dejando de lado por ejemplo, a Jorge Quintana, a García Tarín, a Teporaca Romero. Sí. Tienes razón. Nada más quisiera así brevemente explicarle a los radioescuchos de Acerta Radio, Javier, que realmente la tradición en el PRI ha sido que el coordinador de la fracción parlamentaria en el Congreso siempre había sido el diputado plurinominal del PRI. Esta es la segunda ocasión que el PRI no logra un diputado plurinominal y en la que se tiene que barajear entre los diputados quién va a ser. Entonces es una designación que obviamente, como tú dices, repercute en el gobernador, porque estos 3 años son preelectorales para el gobierno del Estado, ejercer un control estricto de los funcionarios para que no vaya a haber una indisciplina previa al proceso electoral, en que ya el próximo proceso electoral vamos a cambiar de gobernador. Sí. ¿Cómo ves, Pablo? Sí, yo creo que los 3 años finales de gobierno son para amarrar una estructura para dejar al que sigue, ¿no? Ir amarrando al sucesor. A mí me parece que es lo que se perfila aquí. Si tú ves a los funcionarios federales en las delegaciones, son gente, en raras excepciones, son gente
cercana a Duarte. Perdón. Y bueno, pues ahora ahora vemos el asunto con la designación de la Cámara de Diputados. A mí me parece que es muy lógico lo que dice el compañero. Ya se están perfilando para la sucesión. Jonathan. Pues totalmente de acuerdo, mira, pues no hay que darle muchas vueltas, como lo mencionaba, o sea, son oscuros siempre los procederes que hay detrás de este tipo de decisiones. Se perfilan de uno o de otro modo, pero pues es lo que siempre han llevado a cabo, a lo que están acostumbrados, pues nada más haría falta de detenerlo de algún modo en cuanto a esa maña que ha adquirido durante pues décadas y una tradición política del partido institucional que pues da siempre a conocer cuál es lo que está tramando, como dijeron, el relevo que está preparando César Duarte, que muchas veces ha dicho que con anticipación se dicen voces y pues totalmente, pues qué decir, lo he expresado durante mucho tiempo sobre lo que opino de esas acciones. Bueno, le dejamos ahí vamos a uno de los temas, ¿Me permiten? las candidaturas independientes. Es que ya no nos quedan muy breves momentos. Vamos a este tema de las candidaturas independientes, Cortinas. ¿Para la próxima? No, abórdalo de una vez, de una vez, así muy sintéticamente. Bueno, ¿Qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Sí, yo muy corto. Realmente la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 116 de la Constitución para permitirle, exigirle a las legislaturas locales que legislen en materia de candidatos independientes y eliminaron, Javier, prácticamente esa frase sacramental que era hasta hace unos días de que los candidatos únicamente podían emanar de los partidos políticos. Va a ser interesante porque realmente ahorita ya tenemos una especie de candidatos independientes sui generis en la que realmente los partidos, ante la ausencia de candidatos fuertes en el seno del interior de cada uno de los partidos, designan candidatos externos, pero como candidatos del partido, ¿verdad? Como Miguel Jurado, por ejemplo. Estamos como... Oye, ¿le pusieron fecha para que las legislaturas locales hicieran cambios? Buena pregunta. Dame un minuto. Ahorita vamos. Paco, ¿qué vos la ves? Sobre los Candidaturas independientes, las candidaturas independientes. Me dejaste fuera de la otra jugada. Es un avance democrático y muy importante. Aquí puedes decir lo que quieras, Paco. No, tan importante que se había manejado durante mucho tiempo y entró con mayoría. Es cuestión que lo ratifiquen 16 estados, el acuerdo del Congreso. Porque va a determinar pues esos liderazgos que el pueblo diga, por aquí nos vamos. Mientras que antes estaban amarrados a lo que decidía cada partido. Había una partidocracia cerrada, y eso es bueno porque... Pero no desaparece por esta hecho, No, claro que no, pero aquí la cuestión es que son aperturas que se están dando porque los tiempos así lo requieren definitivamente, y en la mañana lo señalábamos, son tiempos en los que se están dando muchos avances producto de las luchas. Hay que ver todavía, Paco, me parece. No hay plazo. No hay plazo. No hay plazo, no hay plazo para las legislaturas locales independientes para que se adecúen a la reforma constitucional. Es una pichada de mala fe. Pero luego esta propuesta cuando se dio a conocer, Gerardo, a ver qué pasó en la aprobación ya, cuando se dio a conocer el porcentaje de ciudadanos que necesitaban solicitar que fuera inscrito alguien como candidato independiente, era como el 2 o 3% del padrón. Te lo voy a precisar, sí. Esa es precisamente la pichada de mala fe. Sí, porque eso como está diciendo Paco, dije, no, pues sí, dicen, se abre esta figura, pero con estas acotaciones. Fíjate, por ejemplo, en Sonora, que ya existe esa legislación en materia de candidaturas independientes, le establecen que tiene que conseguir la votación igualitaria a un partido político. Digo, pues entonces dame... ¿Cómo va a lograr esa cantidad de votos, Javier? Sin financiamiento, porque esa es otra de las cuestiones que tenemos que ver, el financiamiento público, porque en las candidaturas independientes todo el financiamiento es privado.
Si no te dan financiamiento público, entonces estás violando el principio de que